En modo opinión, el debate interactivo. Son las 12:25 de la tarde. Samuel Sena. Yo quiero referirme a la noticia que fue publicada en esta semana con relación a que el gobierno ha dicho que no podrá haber aumento general en los salarios para el presupuesto 2017, perdón. Yo sé que para el gobierno tiene que ser un verdadero dolor de cabeza, porque tiene que hacer de tripa corazón, tiene que sumar las recaudaciones y asignarle a los diferentes sectores los montos que a veces las leyes establecen, como es el tema del sector salud, un 5%, de educación, un 4%, y otras leyes que obligan o coercionan al Estado, al gobierno, a tener que asignarles. Y muchas veces no se cumple, porque real efectivamente hay un tema de presión tributaria y de distribución de los fondos. Pero también entiendo a la ciudadanía, yo soy uno de los afectados como ciudadano dominicano, de que todos los precios en la canasta básica, en los combustibles han subido, han aumentado significativamente, pero nuestros salarios se mantienen igual. Entonces tenemos que hacer magia todos los meses para poder también cumplir con nuestros compromisos. Esta situación la comentó el nuevo ministro de Economía y Planificación, y que él afirma que de verdad es un dolor de cabeza para él, porque él estuvo en el sector privado durante mucho tiempo, y que para ellos era fácil hablar de que había que aumentar, pero que ahora que está sentado en la silla dice, bueno, ahora tenemos que buscarle soluciones efectivas, buscarle la vuelta, como dicen, porque una cosa es lo que uno habla y otra cosa es cuando se sienta, ve los papeles, ve los números reales y necesita tomar una decisión. El aumento general de salarios es una necesidad, es imperante. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso es un trabajo de los economistas, del gobierno, y que entiendo que el gobierno también tiene que buscar opinión consensuada con el sector privado, que es el que está llamado en primer término a generar la riqueza en un país. Porque también los empresarios se acuestan, quieren incentivos, pero esos incentivos hacen que no se pueda percibir más ingresos en tributación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, yo creo que tenemos que abocarnos a generar un consenso, pero en este sentido queremos oír, ahora tenemos en línea a don Rafael Abreu, don Pepe Abreu, que nos podrá comentar sobre eso. Don Pepe, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Todo bien. Todo bien, muchas gracias por llamarnos aquí al programa Modo Opinión. Claro que sí, es muy importante que los domingos hay un programa de este tipo a esta hora, muy importante. Estamos a su servicio. Don Pepe, ¿qué opinión le merece esta decisión, o bueno, no sé si es una decisión todavía, pero lo que dice el gobierno con relación al tema de que no podrá haber un aumento general en los salarios en el presupuesto del 2017? Usted sabe que nosotros el pasado martes 20, precisamente estuvimos en el Palacio entregando una propuesta en la que, como sabíamos que una comisión estaba preparando el presupuesto, nosotros, para que no se dijera que habíamos pasado por alto los trabajos de esa comisión y que habíamos entregado una propuesta fuera de contexto, pues fuimos precisamente a eso, a entregar una propuesta que consiste en que todos los salarios hasta 50,000 pesos fueran aumentados en un 30%, y que no haya en el Estado pensiones ni sueldos menores a 10,000 pesos. Esto así, porque como se sabe, un 22% de la empleomanía pública y de los pensionados devengan pensiones de 5,117 pesos, y un 78% de todos los empleados devenga sueldo por debajo de los 20,000 pesos. Entonces nosotros, precisamente buscando que se haga una justicia más correcta de la distribución del presupuesto, hicimos esta proposición, más tomando en cuenta que, como se sabe, a nivel ejecutivo, o sea, de los puestos ejecutivos, de los puestos de mando, se hizo un reajuste, y que además de esto,
como también se sabe, en el Senado, Cámara de Diputados, hubo un ajuste en las altas cortes, Junta Central Electoral, también lo hubo. Hasta en las salas capitulares de los diferentes ayuntamientos, hubo a nivel de regiduría reajuste. Entonces, uno piensa, ¿verdad?, que si todo el que tiene un poder administrativo en este país o tiene la capacidad de legislar para sí mismo, se autoasigna su salario, su sueldo, no puede entonces dejar a aquellos que no tienen la capacidad de hacerlo fuera de los presupuestos. Estos empleados, este tipo de empleados, tiene alrededor de unos 10 años que no recibe una revisión de sueldo. ¿Por qué? Porque en la administración pública, solo aquellos empleados que tienen capacidad de presión, léase médicos, enfermeras, sector salud, maestros, quedan fuera por lo general, porque dependen de si el gobierno quiere o no accionar a su favor. No, pero es precisamente este tema por el cual el gobierno justificó en gran medida que no se pudiera realizar en este presupuesto el aumento general de salario por el tema de los médicos, el aumento que se acordó con el Colegio Médico Dominicano. Sí, es contraproducente, ¿verdad? Porque tú estás diciendo que va a sacrificar unos empleados, ¿verdad?, en detrimento del otro. Hay una burocracia de Estado, como yo decía, ¿verdad que sí?, que incluye los policías, que incluye los militares, que incluye a aquellas personas que desempeñan funciones técnicas en el Estado, que hacen funciones de mensajería, recepción, oficina, etcétera, etcétera, que quedan fuera de la posibilidad de ese reajuste, y que no se compadece que porque los médicos hayan logrado el sector salud ese aumento, entonces a ellos se les excluya, porque si vamos a necesidades, todos lo tenemos. Que todo la tenemos. Sí, don Pepe, una pregunta. En esa propuesta, en esa propuesta que ustedes presentaron el día martes, ¿incluye un estudio o una, ¿cómo decirle? Las opciones de cómo el gobierno puede utilizar el presupuesto, de dónde puede sacar, a quién quitarle un poco, no sé, la redistribución? ¿O ustedes tienen algún estudio, alguna investigación en la que ustedes puedan decir, sí, lo que pasa es que el Estado gasta tanto en un sector en detrimento del otro y se puede hacer un reajuste, un rejuego? Porque también hay que tener hay una realidad, y es el tema de la recaudación, que no son nosotros no tenemos las recaudaciones más grandes. Entonces hay que hacer un rejuego para repartirle a todo el mundo. Ahí están los jueces que dicen que tengo entendido que el 1.6 del PIB, sí, que se le tiene que entregar a ellos, o que se le tiene que asignar, no a ellos, o sea, asignarle a su sector. Ahí está educación con 4%, salud dice que es un 5%, pero el Colegio Médico Dominicano también exige por su lado. O sea, todos los gremios, todos los sectores están tratando de obtener lo que les toca, pero no, la realidad es que no hay. ¿Sabe por qué? Y hay una realidad también en las recaudaciones del Estado. Nosotros tenemos exoneraciones, tenemos evasión fiscal. Sí, entonces, don Pepe, ¿qué ustedes creen de eso? O sea, ¿ustedes tienen elementos, información para ustedes poder decir, sí, pero quítenle a tal sector y se pudiera hacer un reajuste? Don Pepe, antes de usted responder, Ostor sí le habla. ¿Usted sabe por qué eso está pasando? Ese problema que todas las instituciones reclaman su sueldo, porque hay algunos que se reajustan cuando le da la gana, en el momento no indicado. ¿Y quién no va a salir a reclamar un sueldo? Tienen que salir todos a reclamar su sueldo, un aumento salarial. Yo quiero oír la opinión de don Pepe. Sí. Don Pepe, diga. Fíjense en algo, ¿verdad? Nosotros hicimos el economista nuestro, compañero Felipe Santos, hizo un estudio basándose básicamente en las exenciones fiscales que se aplican en el país. Uh-huh. Y en ese estudio se determinó que solo si se estudian estas exenciones fiscales que se hacen y se quitan a sectores que ya han salido del Estado que obligaba a los gobiernos, ¿verdad?, sea esto o sea otro, a mantenerle exenciones, ya han sido superados con creces hace muchísimos años y se le mantienen. Si esas partidas, en lugar de continuarse como exenciones a estos grupos que en alguna forma son privilegiados en ese aspecto, se aplican a esa cantidad de trabajadores que faltan por reajustar en el Estado, es posible el reajuste de sueldo
con esa condición. Okay, entonces, usted dice que el recorte en incentivos y en exenciones puede ser la partida necesaria para el aumento. Exactamente, aplicarse a eso. Entonces, y si eliminamos esos incentivos y esas exenciones, ¿no creamos una distorsión? O sea, en el sentido de que quizás las exenciones o los incentivos son en materia energética, de energía limpia, pero también el país tiene un déficit energético, nosotros no somos productores de petróleo. No, porque estos son exenciones en tipo de empresa, por ejemplo, que ya no las requieren. Por ejemplo, tú analizas temas zona franca, temas sector turístico, otros temas. El sector zona franca es uno de los sectores que más genera empleo directo, sí, aunque no de calidad, pero genera. Sí, que genera empleo, pero está exento de todo pago cuando ya las exenciones que se le dieron han sido más que suficientes para que este sector pueda precisamente aportar al país más de lo que aporta. Entonces, uno considera que si tú quieres tener un empleado en el Estado, una policía mejor, etcétera, etcétera, ellos mismos, los empresarios, ¿verdad?, quieren tener eso, también deben cooperar, deben participar. Es una realidad. Los empresarios, inclusive ahora mismo, usted lo ve que están participando mucho en otros temas, ¿entiendes? Sí. Entonces, es importante que se metan en temas también como estos. Recuerda que ahora mismo estamos en conversaciones, se está hablando de un pacto fiscal. En el mismo se plantea discutir el tema de las exoneraciones, esto que hemos hablado, y esta partida que los empresarios tienen ciertas facilidades que se han dado a los empresariados, que se está discutiendo para retirársela, para ver si el presupuesto ya 2018 pues puede contemplar ya el aumento salarial. Bien, muchas gracias, don Pepe. También, una cosa que debemos tomar en cuenta también, a veces aquí se hacen los pactos fiscales, como ustedes saben, mucho de los impuestos se cargan a consumo. Hay que evitar también que esto ocurra, porque si esto ocurre, más la gente va a continuar entonces haciendo reclamos de tipo salarial. No, hasta ahora se ha hablado que no va a haber aumento de lo que es por lo menos el ITEVIS en el pacto. Eso es lo que se ha hablado hasta ahora. Eso es importante, por lo menos, ¿verdad?, que se haya hablado y que se concretice, porque en el otro presupuesto, en el año 2012, ustedes recuerdan, ¿verdad?, cuando se hizo... Claro. Fiscal, uno de los temas era precisamente que hubiese un sacrificio de otro lado para evitar eso, y terminó cargándose al ITEVI, en definitiva, y eso ha puesto a la gente en las condiciones que la pone, por un asunto que, claro, yo le digo por esto, ustedes saben que los senadores, por ejemplo, recién electos o reelectos, una de sus primeras medidas, tal y como decía el compañero ahí, aunque no dijo específicamente organismo, pero como dijo Otto, ¿verdad?, cuando usted analiza que ellos cuando se instalan en el Congreso, la primera medida que toman es reajustar. Es que Samuel está de acuerdo con ellos, Samuel está de acuerdo con ellos. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo tengo mi opinión. Que no viene a quejarse cuando los policías le hagan daño en la calle o los asalten. Claro, eso crea entonces un impacto, ¿me entiendes?, que hace que los sectores digan, bueno, pero si ustedes que no son los que están peores, en definitiva, ¿verdad?, en ese nivel, hacen esto, que será nosotros, ¿entiendes lo que es? Entonces, ahí vienen entonces todo el mundo y se desencadena demanda. Por eso que cuando uno está en una posición de poder, tiene que tener cuidado con lo que hace. ¿Entiendes? Claro que sí. Porque de otra forma influye entonces en la actitud que asumen otros. Eso es así. Muchas gracias, Rafael Pepe Abreu, por su llamada. Muy interesante, y gracias por colaborarnos. Así es. Mira, queremos que el pueblo nos llame, que el pueblo nos responda esta pregunta que tenemos hoy en el tapete aquí en Modo Opinión. Mira, hablando de lo que se refería a Pepe Abreu, de los senadores, el aumento de salario y los sueldos que no le dan para muchas cosas. Yo estuve por el Senado esta semana y vi una senadora muy hermosa, ella parece más allá de la ley, está rejuvenecida, se hizo unos retoques muy bonitos. ¿Senadora? Sí. Bueno, mira, la pregunta es la siguiente: ¿favorece usted una medida adoptada por el gobierno, de no contemplar el aumento salarial en los salarios públicos? Ahora queremos escucharte en Modo Opinión. Llámanos al 809-334-5100. Desde el interior sin cargos, 809-200-8047. Y la línea internacional, 1866-476-1116. Son las 2:39 de la tarde y seguimos aquí esperando que el pueblo dominicano... El aumento salarial es una necesidad.
Estamos todos de acuerdo. Sí, Samuel, pero lo que no estamos de acuerdo es que al inicio de un gobierno venga un grupo para decir lo más favorable del sueldo, o sea, personas que tienen un salario sumamente alto. Y lo primero que no estamos al principio del gobierno. ¿Pero quién? Pero fue al principio del gobierno. Bueno, el nuevo gobierno. Al principio del gobierno de este pero año. Realmente ¿Quién no se hay, está no hay oponiendo? condiciones. Tenemos una llamada. Vamos a coger esta llamada. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Sí, buena, habla Juan. ¿De dónde aquí, Juan nos habla? Santo Domingo Este. Cuéntenos. Mira, yo quiero decirte que yo gano 25,000 pesos y yo tengo que pagar luz, tengo que pagar agua, tengo que pagar casa, tengo que pagar colegio. 25,000 pesos a mí no me dan. Dígaselo a Samuel eso, don Juan. Para nada. Todos los días los alimentos más caros y el sueldo igualito. 10 años, yo soy empleado público y tengo 10 años que no me hacen un aumento de salario, más de 10 años. Hay que aumentártelo, yo estoy totalmente de acuerdo, Juan. Ese salario es pírrico para las necesidades que tú tienes. Y la ley no le aplica, pero Juan, cuando las condiciones estén dadas para hacer el aumento de salario. Vamos a tomar en préstitos. Préstamos para. Vamos a descontarle a las autoridades que se ganan 400,000 pesos y 500,000 pesos sentados haciendo prácticamente nada, y vamos a ponérselo a los necesitados. Escuchen al pueblo antes de que lo necesita. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo, Juan. Yo quisiera que Juan no ganara 25. Yo quisiera que Juan ganara 50,000. Pero lamentablemente, muchas gracias, don Juan. Lamentablemente la ley para Juan no aplica, pero sí para los senadores que entran en un nuevo gobierno. ¡Fum! Hostos, lo que pasa es que tú no puedes ser populista. Populista no. Sí. Pero la ley aplica o para todo o para ninguno. Hablamos mucho de la ley. Pero ¿por qué para Juan no aplica? ¿Por qué para los policías no aplica? Otra llamada, vamos a ver por esta favor. llamada. A ver si está de acuerdo conmigo o contigo. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Aló, buenas tardes. Sí, ¿quién nos habla? Ana. Hola, Ana. ¿De dónde nos llaman? ¿Cómo? ¿De dónde nos llaman, Ana? De aquí de la Mella. Ah, hola, cuéntenos. ¿Está de acuerdo usted con esta medida adoptada por el gobierno? Yo no estoy de acuerdo. Yo lo que estoy es de acuerdo con que bajen lo que hacen ellos con aumentar el sueldo a la persona y no bajar la comida. Una pregunta, Ana. ¿Cuánto usted gana? No, yo no trabajo. Ah, imagínese. Bueno, tenemos que... Ahí te puede imaginar. Entonces los que trabajan son los únicos que van a tener derecho, porque los que no trabajamos... Claro. Pero hay algo que hay que aclarar, que acaba de decir Hostos. Hostos dice que el gobierno ha tomado la medida. El gobierno ha dicho que es muy probable que no haya un aumento general de salario. Yo estoy de acuerdo con la medida adoptada por el gobierno. Yo estoy de acuerdo con la medida. Pero lo que yo critico, Samuel, te lo hay voy a que tener repetir. coherencia en la vida. Estoy de acuerdo con la medida. Ajá. Lo que critico. Que no es medida todavía. Ok, pero va a ser una medida adoptada por el gobierno. Bueno. Tú verás. Lo que no estoy de acuerdo es que cómo vamos a decir que no se van a aumentar los salarios en el 2017 y empezando un nuevo periodo gubernamental 2016-2020, un sector muy reducido, estaríamos hablando de 32 personas, se aumenta en el salario. Óyeme, la ley o aplica para todos. Nadie debe legislar para su propio beneficio. Es un principio. El Senado o la Cámara de Diputados, cuando hizo este aumento de salario, debió ser para la próxima legislación. Claro, pero lo del Senado fue en la pasada legislación con Cristina. Pero Hostos, te voy a dar una clase básica de pero derecho. Samuel, la ley, oye, tú eres abogado. La ley aplica para todos o para un solo sector. No, para todos. Ahora bien, hay tres poderes del Estado. Sí. El Ejecutivo puede obligar a que el Poder Legislativo no cree una ley y no se aumente. No, imposible. No estamos, y óyeme, nosotros lo discutimos. Aunque tú sabes que si aquí existe un sector que lo que diga se hace. Lo discutimos en un programa anterior y mi posición está ahí, está en los videos. No estoy de acuerdo con el aumento salarial que se hizo en el Congreso, porque lo consideré extemporáneo. Es una realidad. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora bien, tú tienes que entender que el gobierno de la República Dominicana, que es el que está, el que tiene que preparar el presupuesto, aunque lo tenga que confirmar el Congreso de la República, el Senado y la Cámara de Diputados, no puede ejercer cierto poder o ciertas prerrogativas. Son ellos los que tienen que hacer el presupuesto y decir cuánto va para cada área. Pero tú tampoco puedes pretender que el gobierno se tire a los senadores y a los diputados en contra en este tema. Samuel, claro que no. Pero óyeme, más allá de la ley hay ética, hay justicia, hay y estamos todos de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con la medida adoptada por el gobierno, te repito nuevamente, lo que no era el momento de ese aumento salarial que se hicieron los senadores para que después estén quejando el pueblo solicitando un aumento salarial. Pero es que estamos hablando de poderes diferentes del Estado. Exacto. Señores, el poder ejecutivo... Ustedes están de acuerdo con eso. Buenas tardes.
¿Quién nos habla? ¿Aló? Se nos cayó la llamada. El Poder Ejecutivo no puede inmiscuirse en decisiones que apruebe el Congreso. O sea, son poderes totalmente diferentes. Manuel, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes. No, me quieren coger de chino a mí en el programa. Jocelyn. Sí, ¿quién nos habla? Jocelyn, yo no estoy de acuerdo con el aumento. ¿Usted no está de acuerdo con el aumento de los senadores? Ajá, no estoy de acuerdo. Ok. ¿Y de dónde usted nos llama, De aquí de vivienda. Ok, muchas gracias. Bien, vamos a una pausa. Juancho,